Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Villanos a Héroes, el videopodcast de agroempresario.com que nos invita a sumergirnos en el apasionante mundo de los emprendedores agrotecnológicos del agro. Emprendedores que están desarrollando innovadoras tecnologías para dar respuestas a un agro que las necesita cada vez más, en lucha en busca de un agro más tecnológico, un agro más sustentable, un agro más democrático. Y hoy vamos a hablar de un tema, digamos, muy frecuente cuando nosotros recorrimos, cuando viajamos por el campo y vemos cada vez con más frecuencia estos silobolsas, estas grandes bolsas llenas de grano, ¿no es cierto?, que valen un montón de plata, abandonados a su suerte, parece que estuvieran, ¿no es cierto? Cuando el productor ha tenido tanto esfuerzo y tanto sacrificio para poder llenarlos, y quedan a merced en el campo solos en un chorizo de plástico, ¿no es cierto? ¿Cómo se ocupa? ¿Quién los protege? ¿Quién cuida de ese producto? ¿Cómo podemos asegurarnos que la calidad no sea afectada, que no se está perdiendo calidad, no se está perdiendo valor? Bueno, hoy nos acompaña Martí Cordasco, que es CEO y fundador de Wiagro, uno de los grandes defensores de los silobolsa. Sí, ¿cómo andás, Carlos? ¿Todo bien? Sí, en realidad Wiagro nació con una idea muy amplia de evitar la pérdida de alimentos a nivel mundial mediante el uso de tecnología. Ese es el corazón nuestro. Y arrancamos por el petróleo de toda la industria, que son los granos, y donde nosotros vimos que estaban más desprotegidos, que es donde vos decís, el silobolsa. Para la gente que no conoce lo que es un silobolsa, es una bolsa plástica que le permite al productor almacenar en su propio campo hasta 200 toneladas. Bueno, hay silobolsas más grandes, pero en promedio 200 toneladas de granos en su propio campo. El silobolsa nació para lo que es forraje, que es para todo lo que es alimentación, pasto para la gente que se almacena ahí adentro para alimentar a las vacas. Y después en Argentina tuvieron la gran idea de meter granos. ¿Por qué? Porque en Argentina el territorio es muy extenso, es muy complejo conseguir camiones en época de cosecha, los precios lo terminaban pagando menos al productor, entonces poder almacenar con una estructura que es variable, porque el silobolsa, si tenés cosecha, comprás más silobolsa o menos silobolsa, son entre 300 y 500 dólares está el precio de una bolsa, comparado con un silo de chapa que ya es una fijo. Bueno, pero ¿cómo solucionás? ¿Cómo ayudás a proteger a esos silobolsas? Bueno, Martín? Los silobolsas lo que tienen es, una vez que es una atmósfera controlada, es decir, una vez que se meten los granos dentro de la bolsa, se cierra y todo el oxígeno que hay adentro es consumido por los insectos o microorganismos que están adentro y por el propio grano. Entonces, la propia respiración de los microorganismos y los granos hacen que se aumente el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono aplaca toda la actividad biológica, entonces hace que el grano se conserve. El problema es que si, no sé, por un animal de 4 patas o de 2 patas, el silobolsa se llega a romper, ahí hay un problema. Todo ese equilibrio se rompe. Ese equilibrio se rompe. O que hayas embolsado muy húmedo. Y también hay un problema, puede haber actividad de hongos. Entonces, poder medir cómo está esa atmósfera en forma remota, sin necesidad que alguien vaya a chequearlo, es muy importante. Nosotros lo que hicimos fue, en principio, poner unos dispositivos que transmiten vía satélite, porque justamente los silobolsas están en lugares totalmente alejados. Inhóspitos, sí. Exacto, inhóspitos, donde no hay ningún tipo de cobertura. Y es un activo, yo digo, fijo, pero móvil año a año. Porque por ahí el productor lo puso este año acá y lo pone el año que viene 2 kilómetros para allá. Y si no hay cobertura de una telco, no puedo llamar a una telco para decirle que me dé cobertura por una bolsa. Entonces, lo que tuvimos que hacer es directamente poder transmitirlo vía satélite. O sea, estos silobolsas están transmitiendo información en tiempo real. En tiempo real a satélites. Exactamente. Y monitoreando cómo está el estado de conservación de esos granos. Y el parámetro más importante es el dióxido de carbono, porque al haber alguna perforación dentro de la bolsa
o el ingreso de agua es el primer parámetro que enseguida reacciona. Y entonces le da tiempo al productor a tomar acciones y evitar la pérdida de grano. ¿Y cómo se entera entonces el productor que hay un problema en su silo bolsa? Bueno, una vez que instala esos dispositivos se envían por satélite y le llega un mensaje al celular, al propio celular. Nosotros tenemos un algoritmo que analiza todos esos datos y lo transforma en información. Porque qué nivel de CO2, temperatura, humedad, el productor, a menos que sea muy experto y tiene que analizar silo por silo, todo ese análisis se lo hacemos nosotros con un algoritmo de inteligencia artificial y le mandamos un aviso al celular y él toma acciones. Tenemos muchos casos de éxito de distinta índole que garantizan que el sistema funciona, ¿no? Hasta ahora es un tema apasionante en el sentido de decir que estas silobolsas tienen una información satelital, que están un dispositivo que está enviando al satélite y eso lo recibe el productor. Pero entiendo que ustedes también han evolucionado ese modelo de negocio, ¿no es cierto? Entonces, claro, a partir de ahora también no solamente es cuidar el alimento, sí, sino cuidar el bolsillo del productor. Exactamente. Bueno, cuando empezamos a comercializar esta solución, nos han comprado, al ser satelital, nos permitió, por ejemplo, llegar a Australia, a Filipinas, a África, a Kazajistán. Entonces nos independizamos de la cobertura del lugar. Y o sea, ustedes podían enviar dispositivos para... Exactamente, para digitalizar cualquier bolsón. Y lo que permite que es, en el campo tiene que tener 3 premisas. Tiene que ser reutilizable, tiene que tener conectividad global y sea autoinstalable. Porque en el campo por ahí no hay mucha expertise técnica como para, o si tenés que mandar a alguien técnico ya no es rentable. Entonces tiene que ser muy sencillo de instalar. Y los mismos productores veíamos que tenían otras necesidades. Por ejemplo, de financiarse. Como vos decías, un silo bolsa es como si yo tuviera $50.000 una bolsa de plástico. Yo no le dejaría al medio de la intemperie. Primero porque se me deteriora. Y además lo tengo movilizado ahí. No me genera dinero. Para eso nosotros vimos que había otros stakeholders o actores dentro del ecosistema que permitían asegurar, permitían poner un warrant, que es un instrumento financiero que le permite al productor financiarse. También la parte logística. Había otros ¿Cuál es el valor que le agrega tu tecnología al banco o a la empresa que guarrantea? Claro, bueno, por ejemplo, nosotros con Control Union, que es una de las empresas que guarrantea, le permite no tener que ir a monitorearlo, porque ¿qué pasa? Hay un costo de monitoreo de tener que ir. ¿Está esa mercadería? ¿No está esa mercadería? ¿En qué condiciones está? Y tiene que ir una persona físicamente al campo. Hay veces que ni siquiera puedo acceder porque llovió y no puedo acceder. Y si vos lo tenés todo digitalizado, el productor solamente tiene que compartir esa información con un seguro. Ya el broker de seguro no tiene que ir a verificar que esté ese grano y en qué condiciones está. Lo mismo con un banco que lo pone como un colateral. Es como que el silo bolsa se lo llevamos al banco. Puede estar en Pampa del Infierno. No creo que los bancos sepan ni siquiera dónde queda Pampa del Infierno. Entonces, agarramos ese silo bolsa, lo digitalizamos y se lo ponemos a la caja de seguridad. En el caso, obviamente, que no pague el productor, se tendrá que liquidar ese grano, pero la idea es que nunca ocurra eso, pero si llega a ocurrir, todo el tiempo saber dónde está ese activo y en qué condiciones está. Porque a diferencia de un activo colateral como el oro, no pierde valor, pues no se oxida, no le pasa nada. El grano, como es un activo biológico, está vivo, pierde valor. Y es muy importante medir la calidad también. Entiendo que también ahora, además de los silos bolsas, también empezaron a avanzar con los grandes silos también. Claro, nos pasó que en Brasil no es tan popular el silo bolsa, lo debería ser, porque tiene un déficit de 80 millones de toneladas que lo dejan tirado en el piso, literalmente. Un cliente nos pidió si podíamos evitar los puntos calientes dentro de los silos. Nosotros lo teníamos los puntos calientes, sí, no es algún tipo enojado ahí dentro del bueno, silo, ¿no es cierto?, que quedó encerrado en el silo, sino el punto caliente es un sector del silo. Exacto, un sector del silo donde empieza a levantarse la temperatura, pero ya cuando el grano está ardido, ya perdió su calidad. Y uno de los problemas es, además que pierda su calidad, que se pueda prender fuego todo el silo. Entonces, una alerta temprana es lo mismo, la respiración. Por más que no esté todo cerrado, si antes que se produzca ese punto caliente, empezamos a ver, y ya lo hemos comprobado hace 2 o 3 años, que el CO2 empieza a aumentar. Entonces, cuando el CO2 empieza a aumentar,
nosotros ya avisamos que va a haber un posible punto caliente y además los sistemas de control actuales son termometrías, son cables que cuelgan de un silo que es cilíndrico y tienen que poner muchos cables. ¿Por qué? Porque el grano es mal conductor del calor. Entonces, para detectar un punto de calor a tiempo, que ya está ardido el grano, pero la idea es, yo lo que digo es que esas termometrías protegen el silo, que no se prenda fuego, y no la mercadería. Nosotros protegemos la mercadería, obviamente además el silo. Entonces, nosotros solo nos montamos de una linga, si es que tienen termometría, o una linga de acero muy finita, para ubicar los sensores espacialmente, nada más. Entonces, con menos sensores, nosotros podemos verificar cómo está el grano, cómo está respirando dentro del silo. Y es la única tecnología que transmite dentro de los granos. Es muy difícil transmitir una señal, de radio dentro de los granos porque se atenúa. Entonces, es muy fácil de instalar. Lo mismo que en los silobolsas. Nosotros tenemos que hacer tecnología fácil de instalar, económica y escalable para que esto, porque el objetivo nuestro es evitar la pérdida de desperdicio de alimentos. Obviamente, hacer un negocio, si no seríamos una ONG, que sea rentable, pero el objetivo nuestro es poder escalarlo y que no evitar la gran pérdida de alimentos que se produce a nivel mundial. Cualquiera de los que te está escuchando te dice, este tipo es un fanático de los granos, hace toda su vida pasó en el campo, ¿no es cierto? Y viene del sector agropecuario, ¿no es cierto? Pero resulta que no tenés nada que ver con el agro, ¿no es cierto? Contanos un poco, ¿quién es Martín Cordasco? Bueno, antes que nada, yo siempre me defino como curioso. Soy una persona curiosa y me gusta resolver problemas, por eso me dediqué a la ingeniería. Y bueno, el contacto que pude tener con el campo fue en los veranos que iba con mis tíos a levantar fardos a Uruguay. Me hacían laburar, no es que iba de vacaciones, pero me hacían laburar. Y después, bueno, obviamente... Pero le guardaste mucho cariño, ¿no es cierto? Le guardé mucho cariño. Y después, bueno, estuve en una empresa que se llama DIE, que todavía actualmente está, metiendo mano en toda la parte de tecnología para los tractores. Bien el ingeniero... Exacto. Y veía que todos los productores se preocupaban en el pre-cosecha y durante la cosecha y metían muchísima tecnología. Y una vez que lo cosechaban los granos, listo, ya está. Y es donde más hay tarea terminada. Ya está, tarea terminada. Cumplida, claro. Y es un sector del post-cosecha donde vi que no había mucha tecnología. Y es donde uno más se tiene que ocupar. Lo que pasa es que muchas veces se mezclan los granos y todo eso para disimular un poco esas pérdidas, pero las pérdidas están, ¿no? ¿Y cuándo te lanzaste a emprender? Bueno, eso siempre me lancé a emprender a los 18, que hice como una rocola con una computadora. En ese momento, no sé ni siquiera si alguno de los más jóvenes saben lo que es una rocola, pero es una máquina que ponía música. Ponía moneditas, se ven las películas. Exacto, se pone, y tenía un CD y como dije, bueno, vamos a usarlo con MP3, hice una rocola. Hice mal los cálculos, no entraba por la puerta de mi casa y lo tuve ya a la casa de un amigo. Y bueno, ahí fueron mis primeros inicios y después siempre me dediqué a distintas empresas en distintos rubros, pero siempre en la parte de resolviendo problemas, ¿no? Pero un día te lanzaste solo. Y un día, bueno, con un proyecto final de ingeniería de la universidad, me junté con uno de los socios que se llama Ulises Mikkelsen, y después, bueno, empezamos a ver que ese proyecto de ingeniería, que era justamente digitalizar los silobolsas, hicimos todo el estudio académico, ganamos premios y dijimos, che, ¿y si emprendemos? O sea, pasaste a ser de una tesis. De una tesis, exacto, que es estudio académico, un modelo de negocios, hay una diferencia bastante grande. Y bueno, me anoté en Incubate. ¿Qué es Incubate? Incubate es una incubadora del gobierno de la ciudad en 2018, que lo que hace es, yo digo que es como que te empapa del mundo emprendedor, porque el mundo emprendedor tiene sus... Vos dijiste que es un mundo fantástico. Sí. Bueno, es un mundo fantástico, pero todo el mundo, como en todo, en las redes sociales pone lo más lindo, pero cuando vos te quedás hasta las 3 de la mañana, te agarrás la cabeza, un día estás arriba de todo porque hiciste una venta genial y otro día te está por fundir. Entonces esos sub y bajas emocionales nadie los vive. Entonces vos siempre ves en las redes sociales, como toda red social muestra uno lo lindo. Pero eso es algo lindo, pero es duro emprender. Quiero que lo sepa, no es para cualquiera. Recién dijiste algo más duro, ¿no es cierto? ¿De emprender? Sí.
Claro, emprender es un quilombo, es así, es un quilombo emprender. Lo que pasa es que lo único que te hace que vos sigas no es cómo resolvés ese problema, sino apasionarte por resolver el problema. Si vos te apasionás, hay algo que te apasione, no sé, evitar la pérdida de alimentos. A vos te apasiona esto, te apasiona la pérdida de alimentos, te vuelve loco. Y creo que lo tenía en el ADN, o ahora no sé si alguien cree en otras vidas, pero nunca me gustaba que la gente tire comida, desde chiquito. Siempre estuve con el tema de... Somos de la generación de que no se podía tirar comida. Sí, no podía tirar, o hay gente que pide en la calle comida, voy y tengo que comprar, es como que no puedo. El tema de la comida es algo que lo tengo, y lo junté con la tecnología, porque me apasiona la tecnología, y bueno, se ve que en algún momento las neuronas se juntaron y fueron para ese lado. ¿Y quién, a partir de Incubate, contanos quién creyó en vos? O sea, cuando venías de esta idea, tenías este proyecto, tenías este estudio, ¿no es cierto? Le habrás mostrado un montón de planos, ¿no es cierto? Sí, bueno... ¿Quién te puso la plata? Y mirá, el primero que confió fue Kamai. Kamai es, ¿Qué es Kamai? Un grupo, un venture capital. Lo único, bueno, además del mundo emprendedor, después, una vez que vos te metés en los venture capital, que son los capitales de riesgo, tienen todo un lenguaje, abreviaciones de inglés y un montón de cosas que uno tiene que ir aprendiendo porque... Lo hemos ido tratando de cubrir en este ciclo, pero claro, contale de dónde viene Kamai. Bueno, Kamai es un fondo de corporate venture capital, que son corporaciones que invierten en startups, pues las corporaciones obviamente son un poco más lentas en innovar y en iterar. Entonces las startups son más rápidas y si hay alguna startup que resuelve algún problema dentro de la compañía, por ahí es más fácil invertir en esas startups que poner un departamento de desarrollo interno. Entonces, y ahí empezaste a interactuar, claro, ¿con qué parte? Con Kamai es Coca-Cola, Bimbo, Arcor y ahora no me acuerdo qué otro más, son esos grupos. Y lo más importante de un capital de riesgo, también tenemos a Grupo Murchison, Puerto Asís, y a un inversor australiano que se llama Artesian, que también es inversor de WeAgro. Lo más importante de un capital de riesgo es que es un socio más. Entonces, uno siempre se tienta con el dinero, pero hay veces que nos ha pasado que hemos dicho que no a un venture capital. Uno cuando viene a un dinero, obviamente decís, bueno, qué bueno, pero ¿quién es que nos va a ayudar? Bueno, y Kamai recibimos, la verdad, que uno de los primeros que lideró y siempre nos apoya en todo este aprendizaje. Yo le digo, me contaste que vos, más que verlo como inversores, los ves como un socio estratégico. Contame por qué. ¿Qué es un socio estratégico? Y, por ejemplo, uno cuando empieza a emprender, empiezan a haber indicadores, KPIs, que tiene que empezar a gestionar y uno no sabe cómo hacer y te pone gente que te da una mano y te ayuda. ¿Lo puedes aprender solo? Sí, pero si hay alguien que te ayuda o tenés que tomar alguna decisión estratégica, que nos ha pasado con alguna empresa, obviamente no voy a decir el nombre, que era competidor nuestro y que quería hacer un joint venture, y etcétera, etcétera. Y obviamente era una empresa muy grande y uno dice, quiere hacer un joint venture, está buenísimo, vamos a crecer un montón, pero estratégicamente no estaba bueno. Te da su opinión porque ya ha visto millones de casos. Entonces vos sos uno más. Entonces hay que apoyarse, hay que ser humilde y tomar ese feedback como oro. Entonces esas decisiones estratégicas, la verdad y confiamos en los que nos dicen porque son un socio más y quieren que nosotros crezcamos realmente, ¿no? Y lo mismo nos pasa no solo con los capitales de riesgo, con nuestros propios clientes. Para mí, yo cada vez que entra una persona en WeAgro, no le digo si va a ser un jefe o una persona. Digo, todos tiramos para el mismo lado, el jefe es el cliente. El cliente es nuestro jefe. Contame, ¿vas a estar en Apresid? Exactamente. Y contame qué vas a contar. Bueno, en Apresid... Esto es primicia, pero lo vamos a escuchar después de Apresid. Exacto. En Apresid nosotros, ¿qué pasó? Con la solución de silobolsas, porque tenemos varias soluciones. Vamos con los silobolsas. Exactamente. Empezamos con todo lo que es los dispositivos. Vimos que, por ejemplo, vos tenés que digitalizar 300 bolsas, tendrías que instalar entre 3 y 4 sensores por bolsa. Ya empezarías a manejar un volumen grande de sensores y la parte logística de eso. Entonces dijimos,
¿cómo hacemos para que esto escale y que el productor no tenga que instalar nada? Tendría que venir integrado en el plástico de la bolsa. Nosotros creamos una tecnología que en el proceso productivo se mete dentro de la bolsa. Entonces el productor recibe la misma bolsa, hace todo el mismo proceso, exactamente el mismo proceso, y al finalizar le conecta un pequeño dispositivo en la punta y hace que ese silo bolsa ya se digitalice. ¿Para qué? Para monitorear la calidad en cualquier parte del mundo donde esté, para poder acceder a servicios financieros donde esté, de seguros, de warrant, y además poder certificar la trazabilidad, que es algo, Carlos, que vos bien sabés que se viene, poder descomoditizar, que es una palabra medio compleja, las commodities. Si una soja tiene más proteína y vino de un campo que no fue deforestado, tiene un valor, y ese valor el mercado lo paga, Europa, por ejemplo. Parece mentira, ciencia ficción, pero digamos, está diciendo que el silo bolsa de plástico ya va a venir con la posibilidad de ser conectado directamente. Parece mentira, parece ficción. Pero bueno, emprendedores como Martín Cordasco de Uviagro nos tienen acostumbrados a esta innovación permanente. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo de Villanos a Héroes. Un placer. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias, Martín. Dale.